Hoy vamos a hablar de Filipinas y la América del Sur, este vínculo del cual no se habla demasiado, puesto que siempre que hablamos de Filipinas nos centramos en su vínculo con la península ibérica y con el virreinato de la Nueva España, con México, pero también tiene mucha vinculación con la parte sur del Nuevo Mundo y quizá no es tan conocido. Y como siempre, pues lo hablamos con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más estar en tu programa de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este tema que es muy desconocido, ¿no? Sobre todo para el público en general. Y hay que decir que el virreinato del Perú, ¿no? Que era el virreinato más grande que en un momento inicial abarcó prácticamente todo el continente suramericano, pues tuvo frecuentes intercambios comerciales con la Capitanía General de Filipinas, que se encontraba justamente administrada por el Virreinato de Nueva España, ¿no? Lo que hoy es México. Sí, no, además se establece la llegada a Filipinas supone el definitivo vuelco a la historia mundial. Eh, Como decía aquel documental, la primera globalización, porque además nos pone en contacto con China, nos pone en contacto con Japón, con todos los extremos de Asia que comercian. Claro, decíamos la importancia del galeón de Manila, que iba a Acapulco, pero también con la parte sur. De hecho, es curioso porque a día de hoy, por ejemplo, en Perú, que hay población de origen asiático, sí es verdad que la población china empieza a llegar en el siglo XIX, la población japonesa a principios del XX, pero es que ya en la época del virreinato esto pasaba, porque ya tenemos varias crónicas que en el siglo XVII recogen que hay población de origen asiático en el actual Perú, no mucha, pero la hay, incluso hay coplas y hay décimas que así lo refieren, y bueno, fíjate que Santa Rosa de Lima también es patrona de las Filipinas, o sea que esta fluidez cultural, espiritual e incluso este trasiego humano ya existe desde la época del virreinato del Perú. No, y una prueba importante de este gran intercambio comercial que hubo entre Sudamérica y Filipinas es las mismas monedas, ¿no? Porque vemos en el territorio filipino y en los territorios asiáticos como China, Japón o Indonesia, etcétera, vemos mucha moneda acuñada en la seca del Potosí y de Lima, que eran las secas más importantes de Sudamérica. ¿Y cómo llegaron estas monedas al continente asiático? Bueno, por esto mismo, por el intercambio comercial que se daba a través del puerto de Manila, sobre todo, ¿no? Es que decir que la demanda de plata mexicana y peruana en el mercado del imperio chino hacía posible la importación de mercancías asiáticas como sedas, marfiles, piedras preciosas, porcelana, maderas finas, especies, entre muchísimas otras, Antonio. Sí, Pero después de la conquista española de Filipinas en 1560 por, eh, por Legazpi, las islas se convirtieron en un punto focal del comercio transpacífico entre Perú y China. Se exportaron grandes cantidades de plata del Perú, mientras que los productos de lujo como seda se importaron de China, como bien dije, a través de Manila, ¿no? Y de Filipinas. El principal punto de enlace del comercio asiático, sin duda, es el puerto de Manila y la ruta del Galeón de Manila, que entrelazaba al puerto de Acapulco con el puerto de Manila. Fue el único camino legal de comunicación entre Nueva España y las Filipinas reconocido por la corona. Pero hay que decir algo muy importante al respecto de esto, ¿no? Y es que en 1581 la corona española concedió el monopolio al puerto de Acapulco para el comercio sobre el Pacífico, pero sin embargo, los comerciantes del Perú continuaron comerciando con Filipinas, lo que llamaríamos el contrabando, ¿no? Que eso fue algo que azotó a todo el continente americano. Eh, claro, la corona se preocupó porque tanto contrabando, la única forma de controlarlo, de que se pagaran impuestos, era a través de establecer un punto de contacto que sería Acapulco, ¿no? Con el Asia. Pero hay que decir que los criollos, inclusive también algún virrey como Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, que fue el gobernador general de Filipinas, envió galeones al Perú entre 1581 y 1582, con el mensaje de que el comercio de Manila era ilegal, ¿no? Y,
Y bueno, aunque ilegal, el comercio continúa en secreto y para beneficiarse de productos asiáticos más baratos. El contrabando de bienes chinos al Perú involucró a comerciantes y políticos peruanos, ¿no? Mucha gente de la élite criolla del Perú. Hay que tener en cuenta que el Pacífico, la incipiente Mar del Sur, se acaba convirtiendo en el Gran Lago Español. Entonces, controlar toda esa extensión marítima enorme, pues era sencillamente imposible. Y si había esa comunicación tan fluida entre México y la Filipinas, pues eso iba a llegar al Perú o a otros puntos del virreinato, porque como tú bien dices, desde el siglo XVI toda la América del Sur se articula políticamente a través del virreinato del Perú. De hecho, se emplea la expresión reinos del Perú, ¿no? Poco imagen y semejanza a lo que ocurría en la península. Quiero decir, la corona de Castilla también englobaba pues un conglomerado de reinos, ¿no? El reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Murcia, de Jaén. Pues en la América del Sur, la América del Norte también, pues se recrea, por así decirlo, esta tradición política de conglomerado de reinos. Y claro, el Perú con Lima, la ciudad de los reyes, la que también fue conocida la flor y nata de las Indias, pues era cuestión de tiempo que esto pasara, que comerciara con las Filipinas. Y de hecho lo vemos en la gastronomía, porque por ejemplo, tenemos constancia del flujo que hay del pimiento picante entre Perú y las Filipinas, o el mismo marfil, a través de esos intercambios de marfil y plata que se dan en México, pero que también se dan en el Perú, gracias a las Filipinas. Pues, la Filipina, que es un archipiélago inmenso, no solo es por las Filipinas en sí, sino como tú bien decías, es como el gran punto de encuentro que nos posibilita además el contacto con poblaciones malayas, poblaciones chinas, poblaciones japonesas, y que incluso esas poblaciones se establezcan en América, porque fíjate que una de las proclamas independentistas de Iturbide también llama a los africanos y a los asiáticos, ¿no? O sea, que había población asiática en México, y como decimos, en Perú está documentado que antes de la inmigración moderna de los siglos XIX y XX también había este trasiego de población asiática en muy poca medida, pero oye, que lo había, ¿no? Sí, y es importante señalarlo, ¿no? Porque es que ahí están las pruebas, como dije. Hay cantidades de monedas acuñadas en el continente asiático que son acuñadas en Sudamérica, y esa es la principal prueba, ¿no? La prueba material. Sí es verdad que a través del puerto de Acapulco también había un comercio legal de Lima con Manila, porque muchos comerciantes pasaban por Panamá, y de Panamá pues llegaban sus productos hasta Acapulco, y de ahí de Acapulco llegaba a Manila. O sea, también hubo un intercambio legal, ¿no? Donde se pagaban impuestos. Pero bueno, el contrabando, el tráfico de contrabando, pues alteraba notablemente el volumen oficial de intercambio. Claro. También hay que decir que la ruta entre Perú y Filipinas ayudó a la antigua ruta de Charcas o Alto Perú, en la actual Bolivia, porque claro, o sea, de aquí salían grandes cantidades de plata, como la comercialización también de plata extraída del Cerro Rico de Potosí. Pues desde Potosí también se creó una nueva escala comercial entre Manila. Hay que decir que el Cerro Rico de Potosí era el cerro de plata más grande del planeta en aquella época. Qué bueno que refieras eso de cómo esa mercancía salía del Cerro Rico a través del Pacífico, incluso llegaba a las Filipinas, porque hace unos años hubo un contencioso entre Perú y Chile por un tratado de límites marítimos, que yo no quiero ofender con esto que voy a decir, espero que no se me malinterprete, pero todas las guerras del siglo XIX entre las repúblicas hispanoamericanas están patrocinadas por otros intereses, especialmente anglosajones. Sabemos, por ejemplo, de los intereses británicos en la guerra del Pacífico o en la guerra del Salitre, ¿no? Que aquello fue una matanza terrible que enfrentó a Chile contra Perú, contra Bolivia. Como recordaba el peruano Rafael Cubas Vinatea, todas esas guerras se venden como triunfos cuando en verdad muchas veces son fracasos, porque luego Chile perdió parte de su Patagonia, empieza la refriega con Argentina, antes también la guerra de la Triple Alianza. Pues bueno, cuando el Pacífico era el lago español o el lago hispanoamericano, como lo queramos definir, todos los productos del interior salían por el Pacífico hasta llegar al extremo oriente, y todas las partes se beneficiaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que si miráramos a día de hoy con esos ojos de la primera globalización, por así decirlo, o Ecuador, toda esa gran franja del Pacífico, desde México hasta Chile,
se compartiera, pues el interior volvería a sacar sus productos por el mar y todos saldrían beneficiados. Y lo mismo pasa en el Atlántico. Paraguay lleva muchos años postrados por no tener salida al mar. Pues si Argentina, Uruguay, Paraguay tuvieran mayor unidad, todas las partes se benefician. Y eso fue lo que pasó con la monarquía hispánica, que todas las partes se acababan beneficiando de ese comercio de la América española con el Asia española. Sí, y no solo el comercio de la región pacífica, sino también las atlánticas, porque vemos muchos productos de las regiones atlánticas que llegan hasta Asia, pero como tú bien dices, esas guerras fueron más que todo fratricidas entre hermanos y lo que hizo fue desmejorar las condiciones económicas de cada uno de los territorios. Las llamadas independencias, sí, lo que hace es extrañarnos entre nosotros y que nos miremos como extranjeros. Eso es el resultado de las independencias. Sí, por supuesto. Y aquellos que lo quieran dudar, ahí están las pruebas. A principios del siglo XVII hubo importantes importaciones de bienes chinos a las ciudades de Lima y Potosí. Vemos por piezas de porcelana en estas ciudades, ¿no? Algunas sobreviven hoy en día en museos, ¿no? O sea, ¿cómo llegó esas piezas hasta ahí? Justamente con intercambio comercial. Y el año pico, Antonio, fue en 1602, cuando las importaciones procedentes de Asia se estimaron en un valor de 5 millones de pesos. O sea, estamos hablando de grandes volúmenes de intercambio comercial. Y mientras tanto, también Perú envió colonos y soldados a Filipinas, hay que decirlo así también. En 1635, el exgobernador de Panamá, don Sebastián Hurtado de Corcuera, trajo un gran número de soldados y colonos peruanos para asentar la ciudad fortaleza de Zamboanga, en Filipinas. O sea, desde aquí lo vemos, ¿no? La influencia de ida y vuelta. Y algo muy importante que... De hecho, ha quedado un dialecto criollo del español, el zamboangueño, ¿no? Sí, que son dialectos, digamos, del criollo del español. Sí, correcto, tú lo escuchas y es lo más parecido al español que todavía sobrevive en este archipiélago. Y algo muy importante que ocurrió en el intercambio comercial entre Filipinas y Sudamérica, y bueno, no solo Sudamérica, todo el Imperio Español, sucede en época borbónica, Antonio. Y esto se da... Esa época tan oscura y tan oscura. Sí, exactamente. Y es que cuando ya en 1793 la Compañía de Filipinas obtuvo permiso para reanudar las exportaciones a Perú, y es importante el establecimiento de esta compañía, y te voy a decir por qué. Me imagino que conoces el liquiliqui, ¿no, Antonio? Sí. Bueno, para aquellos que no saben, bueno, el liquiliqui es el traje típico de los llanos venezolanos y colombianos, que es de corte recto y cuello cerrado, ¿no? Es el traje llanero por excelencia, tanto como para trabajo como para gala, ¿no? Siendo principalmente una prenda masculina, aunque ya se haya hecho hasta versiones femeninas para variar los certámenes de belleza como el Miss Venezuela, ¿no? Pero bueno, existen muchas versiones sobre su origen, pero el más apegado a la realidad histórica es que es de origen asiático y fue traído desde la Capitanía General de Filipinas, antiguo territorio del Imperio Español, como hemos dicho, y origen de las rutas comerciales marítimas durante la época española, y se dice que pudo haber sido a través del galeón de Manila. Y bueno, quizás algún barco después del galeón de Manila, pues en la época virreinal lo trajo hasta Veracruz y desde Veracruz hasta las costas venezolanas, ¿no? O sea, el puerto novohispano que comerciaba de Venezuela, y teniendo en cuenta que en 1785 la Compañía Guipuzcoana de Caracas cesó para convertirse en la Real Compañía de Filipinas, o sea, de la Compañía Guipuzcoana de Caracas pasó a ser la Real Compañía de Filipinas, y bueno, se empieza a exportar cacao venezolano a Filipinas a través de Nueva España o a través del contrabando, como hemos bien dicho anteriormente, e importar productos filipinos al puerto de La Guaire y Puerto Cabello, ¿no? Los productos asiáticos que solían ser importados eran más que todo, como hemos dicho antes, sedas, telas y porcelanas, pero no cabe duda, Antonio, que algún traje filipino de características muy similares al liquiliqui pudiera haber llegado a través de la Real Compañía de Filipinas y de ahí introducirse a la Capitanía General de Venezuela y luego a los llanos del Virreinato de la Nueva Granada, donde existía pues un fuerte intercambio económico entre las dos zonas, ¿no?
Y desde luego no es descabellado. También hay teorías, hay varias teorías sobre el origen de la guayabera, que algunos dicen que procede del jubón castellano, otros de los guajiros cubanos. Acá en Andalucía siempre le hemos dicho la cubana o la cubanita. Hay también quien dice que puede venir con el intercambio de Filipinas. Pues no lo sé, pero si no nevero de Ventrovato. Fíjate lo popular que es el mantón de Manila en toda España, por ejemplo, ¿no? Aunque hay quien dice que en verdad es de origen chino. Pues qué sé yo, que claro, como estamos hablando de esta globalización hispánica, digo, por ejemplo, muchos bailes que quedan en Filipinas que se parecen muchísimo a las jotas o a las seguidillas, ¿no? Que seguidillas tienes hasta la isla de Chiloé. O sea, que al final está todo conectado, todo en el mundo hispánico. Así que no me extrañaría nada que el traje llanero pues tuviera un ramalazo filipino, ¿por qué no? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Es más, si tú ves las fotografías de Emilio Aguinaldo vestidos con esos trajes típicos filipinos y te recuerda ampliamente al Licky Licky, es demasiado parecido, ¿no? Y bueno, claro, la influencia del traje... Lo que hablamos, Emilio, de la globalización, por ejemplo, hispánica, que en la iglesia de la Magdalena en Sevilla, que es una mini catedral espectacular, hay una escultura de Santa Rosa de Lima, coetánea de Santa Rosa, y la misma Santa Rosa acaba por ser patrona de Filipinas. O sea, nos tenemos que dar cuenta de toda esa conexión que había entre los continentes, entre 4 continentes. Pues África también, España, pues tenía ese gran trasvase, ¿no? De Sí, ciudades del norte de África y demás. sí, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que te digo. Y es un intercambio que no solo benefició a la península y el virreinato de la Nueva España, como se suele siempre hablar mayoritariamente de este tema, sino que benefició a todo el imperio español. Lo vemos con el virreinato del Perú y también con la Capitanía General de Venezuela y el virreinato de la Nueva Granada. O sea que los territorios del Atlántico también se beneficiaron de este intercambio comercial con las Filipinas y con el continente asiático. Era una interconexión global, una primera globalización que afectaba a todos los puntos y rincones del Imperio Español y no hay dudas, ¿no? Porque ahí están tanto pruebas documentales como pruebas materiales, como pueden ser monedas, mercancías como de porcelana, etcétera, ¿no? Pues sí, yo creo que la historia de este gran trasiego comercial mundial debería hacernos reflexionar y replantearnos el futuro, en que unidos seríamos mucho más poderosos, unidos podríamos replantearnos una economía mucho más expansiva y mucho más beneficiosa para nuestros pueblos, que cada vez estamos peor en ese sentido. Y la verdad que es eso, es el ejemplo histórico que nos ofrece los vínculos de Filipinas. Ahora hemos hablado concretamente con América del Sur. Otras veces pues hemos hablado también de la España europea y de la Nueva España, ¿no? Pero todo esto no nos hace sino refrendar que unidos desde luego somos mejores y que eso mejoraría mucho nuestra situación, que cada vez vamos a peor y estamos recorriendo el camino contrario del cual deberíamos. Pero bueno. Sí, bueno, hay que recordar que este tema lo estamos hablando gracias a un seguidor de nuestras páginas, tanto Venezuela Provincial como la tuya, Antonio Moreno Ruiz, de un seguidor filipino que habla muy bien el idioma español y nos comentó, ¿no? De que hagamos este tema, ¿no? Porque se suele obviar o olvidar esta conexión entre Filipinas y América del Sur. Le mandamos un fuerte abrazo. Ahora no me acuerdo muy bien del nombre, pero seguro que verá este video. No, hombre, y además qué bueno que domine el español, porque cada vez hay más filipinos que quieren volver a recuperar el que fue su idioma, pues que después de 1898, con la intervención, por llamarlo eufemísticamente, de los Estados Unidos, se buscó ese genocidio cultural que fue exterminar, aniquilar su idioma, que es aniquilar una cultura y que esa población no conozca bien su historia. Es lo que pasa muchas veces en algunas poblaciones, por ejemplo, tejanas, que no acceden a su historia porque está en español, ¿no? Y al haber perdido esas generaciones el idioma español, pues es lo que me dice siempre mi amigo Jorge García Ruiz, la historia de Texas es nuestra historia. Y cuando digo nuestra, no digo española, sino digo mexicana, argentina, colombiana y también filipina, ¿por qué no, no? Pues con Filipinas pasa un poco esto. Seguro que hay muchísimas cosas por investigar. Hoy nos hemos centrado en Filipinas y América del Sur. Y ojalá se vaya recuperando la influencia del idioma español, porque eso nos ayudará tanto a filipinos como al resto del mundo hispánico a reconciliarnos con nuestra historia y a restablecer esos lazos de unidad. Hablando de
Ujú. Nuestros seguidores le mandamos un saludo a José Alberto Gil Martínez. Y bueno, también a otros mecenas como Gabriel Arriete o Juan Cristóbal García. Si quieren ser mecenas de nuestros proyectos de investigación histórica, pueden hacerlo a través de la página de Antonio Moreno Ruiz en Patreon y también en la de Venezuela Provincial en Patreon. Así es, pues pronto volvemos, pana, Dios mediante, con nuevos temas hispánicos. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo desde la Villa Corte de Madrid. Hasta pronto, Antonio. Chao, chao. Adiós.